de las constituciones. Sí, pues nos acompaña Sol Serrano, historiadora. Muchas gracias, Sol, por estar con nosotros. Y también Reinaldo Hernández, académico de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Sol, nos gustaría que comenzaras caracterizando la Constitución de 1833, en el contexto en el que surge y cómo se podría caracterizar el espíritu o el énfasis de esa Constitución. La Constitución del 33 nace de una guerra civil en la cual los conservadores del periodo, hay muchos distintos tipos de conservadores en la historia de Chile, se levantan en contra de los pipiolos, que era básicamente el presidente Pinto, que había hecho la Constitución más democrática y más liberal que la del 28. No se deroga esa Constitución, sin embargo, sino que es bien interesante porque la constituyente, que es mixta, a propósito de lo que estábamos hablando en estos tiempos, es mixta, en realidad reforma la Constitución del 28. Y la reforma en pocas cosas bastante cruciales. Uno es el centralismo en contra de cualquier tipo de brote regional y no solo la centralización en Santiago, sino en la figura propiamente del Poder Ejecutivo. Es un Poder Ejecutivo muy fuerte, que tiene un gran control sobre el territorio. Sin embargo, le deja algunos poderes al Parlamento que van a ser fundamentales en la historia posterior. Entonces, nace en ese periodo entre la independencia y el 33, que pasar de ser de una sociedad antiguo régimen, digamos, una colonia, pasar a ser una república era, por decirlo menos, complejo, era complejísimo. Entonces, hay mucha disputa en el periodo militar, política, de toda naturaleza. Y la del 33 finalmente es como ya la hegemonía conservadora, pero que a la vez es republicana. O sea, de acuerdo a los conceptos del periodo, uno no puede ser ahistórica en aplicar estrictamente criterios actuales a eso. Siendo conservadora, lo importante no es mirarla contra los liberales, es mirarla contra la monarquía. Eso es lo que en realidad se está jugando a la larga en la historia de Chile. Y en ese sentido es una constitución que es republicana en cuanto la basa en la soberanía popular. Otra cosa es que cómo van a ser las elecciones, etcétera, pero no es la ruptura final con el sistema político de la monarquía. Ahora, si me permite decir algo. Ahora, hay un tema que se mantiene, sí, que es la influencia del antiguo régimen español con las reformas borbónicas en el siglo XVIII se va a mantener un poco en la Constitución de 1833. Así que, por lo tanto, sí, es cierto que hay una ruptura con el antiguo régimen, el régimen monárquico, pero básicamente la influencia del poder, de las reformas borbónicas, se mantiene. Ahora, hay una cosa que se dice cuando uno habla con historiadores, una cosa que se repite muy consistentemente y que probablemente esta nueva constitución rompería con eso, en el sentido de que las constituciones en Chile, todas han sido de alguna manera el fruto de una contienda donde los ganadores han escrito la constitución. No ha habido una mirada de país, si tú quieres, en términos de, a ver, pongámonos de acuerdo un poquitito como lo que estamos haciendo ahora. Claro, una cosa. Había una disputa y quienes ganaron, ya sea por las armas en algunos casos o por otra, esa disputa fueron los que de alguna manera tuvieron la posibilidad de imponer una constitución. En el caso de las constituciones que nos rigen o que nos rigieron durante el siglo XIX y siglo XX, sí, en efecto, hay un conflicto, pero es un conflicto dentro de la élite. O sea, eso lo dice muy bien Alberto Edwards en su libro La Fronda Aristocrática. O sea, son conflictos para el interior de la élite. Cuando se iniciaron proyectos populares, y en eso, en una antigua conversación que tuvimos, Fernando, cuando se inician estos proyectos sociales, generalmente son vencidos por parte de esta élite, de la élite que va a constituir las constituciones.
En general han existido procesos constituyentes que quieren transformaciones, quieren cambios en la sociedad chilena y que este cuarto, esperemos que sea efectivamente el que dé el paso a que la sociedad chilena, al pueblo chileno, se dé una definición en torno a una constitución. Pero siempre han sido como conflictos sociales. Si uno analiza la constitución del 25, en algún momento se mencionó esa asamblea constituyente que por la historia quedó bastante desaparecida, se hicieron algunas reformas, pero siempre dentro de una lógica que tiene que ver necesariamente con que un cierto grupo ha logrado ir frenando un poco las demandas sociales de los cambios culturales. Pero yo creo que el tema constitucional, comprendiendo tu perspectiva, pero hay una que no comparto directamente, y es que se supone que las élites son siempre en conflicto con el pueblo. Y no se consideran los conflictos al interior de la élite, que son absolutamente monstruosos. Los más sangrientos que hemos tenido en la historia de Chile han sido entre la élite. Y los tres que mencionamos en el siglo XIX son al interior de la élite. O sea, cuidado entre élite y violencia, ¿ya? Porque la Revolución del 91, que es un problema constitucional, entre el Congreso y el Ejecutivo, es estrictamente dentro de la élite. Se dividen las Fuerzas Armadas y en la historia de Chile, se contan las guerras externas, es donde han muerto proporcionalmente más personas. Murieron 10.000 personas en un país de 2 millones. Entonces, quiero decir, esto no es solamente élite-pueblo, llamémoslo así, es mucho más complejo. Intestino y la del 25 es más compleja en ese sentido, porque, bueno, había habido un golpe de Estado en el camino y de hecho, bueno, hay una historia bastante tremenda, si tú quieres, que cuando se aprueba finalmente la Constitución del 25, que la hizo una comisión de este porte, fue todo nombre a dedo, bueno, no vamos a entrar, y estaban discutiendo... Eso es lo más entretenido. Justamente queríamos preguntarle al 25 el proceso y además qué la termina caracterizando. La Constitución del 25 tiene esa configuración que tiene bastantes rasgos prefascistas, digamos, corporativos, o sea, se llaman a los cuerpos intermedios, a los partidos, está el Partido Comunista de hecho, pero también a los militares, a la Universidad de Chile, a los gremios de XXX. Entonces, es un mundo muy amplio. Ya, pero cuando se definió la Constitución, todos esos grupos quedaron excluidos de la toma de decisión. Y en los hechos lo hizo una subcomisión de 6 personas. Y eso se sometió. Mira que cómodo y rápido. A una, claro. No, fue bastante compleja. Fue bastante compleja una en la comisión. Habían por ejemplo, los temas de la libertad de enseñanza o estado docente. Sí. No, había muchos conflictos. Pero el punto era que fuera una constitución presidencialista, porque eso era lo que los militares querían, y los militares en ese momento, Ibáñez estaba así, digamos, y ya Alessandri se había ido y vuelve. Entonces termina la historia. Fue el programa de Alessandri también en la elección cuando la ganó. Claro, que nunca la pudo hacer. Entonces esa es la constitución de Alessandri, apoyada en el fondo militarmente por Ibáñez. Pero cuando llega al final de la votación, y empiezan a discutir acá y allá, el general Navarrete, el famoso general Navarrete, los mira todo y le dice: la Constitución se aprueba, señores. Se quedan todos plop, diciendo sí, pues eso es un gobierno finalmente militar. Entonces se acabó y se aprobó entera. Pero no entró en vigencia hasta que Alessandri fue presidente el 32. Sí, el 32, porque curiosamente después lo va a suceder un hombre que era característico del periodo parlamentario, entre el 25 y el 27, y de ahí lo toma Carlos Ibáñez Campos y trata de desarrollar aquella propuesta de la Constitución, pero no la toma en cuenta, no hace ninguna referencia, y a partir del año 32 comienza recién a regir. ¿Y qué es lo más relevante, aparte de este espíritu presidencialista de la Constitución del 25? ¿Qué cosas son las que caracterizan a esa Constitución para que después vayamos también a la del 80? Sí, bueno, que por primera vez trata de dar una definición de un Estado social. Eso es como importante por parte de la Constitución del 25. Eso más que nada, y también el tema de, en este caso, la separación entre el Estado y la Iglesia, que es como básico que uno enseña siempre en los colegios. Son como los dos grandes ítems de lo que es la Constitución del 25.
Pero curiosamente la Constitución del 25 no dejó contento a ningún grupo político, y siempre se trató de mejorar, cambiar y transformar. ¿Qué reflexión nos lleva a eso? Que lo que están esperando, que esto sea una suerte de mancha, la Constitución, tienen que sopesarlo bastante. La expectativa. Sí. O sea, claramente esto no va a cambiar si no se cambian las condiciones sociales, las transformaciones sociales. Y es más, hace poco vino un pensador político, Patrick Dinin, creo que es, invitado por el IES, que es el Instituto de Estudios Sociales, y él señalaba, entre otras cosas, que el liberalismo había muerto. Sí, yo lo entrevisté ¿Sí? a él acá. Sí. Claro, y el liberalismo ha muerto y por ende esa forma que nosotros estamos planteando es propia del liberalismo. Yo creo que a lo mejor no estamos haciendo la pregunta equivocada o estamos haciendo la solución equivocada para los tiempos actuales. A ver, perdona, a ver si te entendí lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que hacer una constitución Bajo los patrones liberales, como se está promoviendo ahora.